Abrimos en nuestras Biblias, hermano, en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas y el capítulo 7. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Amén. Oh, aquí está. Amén. Comenzando con el versículo 12. 7:12. Segunda Crónica 7:12. Leo, hermanos. Amén. Dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrar los cielos para que no haya lluvia, y 12. ¿Ya? Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Verso 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Específicamente, hermano, concentrémonos por un momentito en el versículo 14. ¿Qué? Y estudiémoslo un poquito. Versículo 14. ¿Qué le encontramos nosotros a este versículo? Ya que en el tiempo que vivimos, hermanos, este versículo es tremendamente usado por la iglesia. A nivel iglesia, a nivel campaña, a nivel nacional. Es uno de los versículos, hermano, que cuando la nación proclama un día de oración, este es el versículo precisamente que se usa. Y la iglesia lo usa muy seguido. Pero ¿qué nosotros podemos encontrar, hermano, en este versículo 14 que no está de acuerdo con el tiempo que nosotros vivimos? O la dispensación en la que nosotros nos encontramos. Recuerda, hermano, que hay un Viejo Testamento y hay un Nuevo Testamento. Y la razón por el Nuevo es porque el Viejo, hermano, no fue suficiente. La razón del Nuevo, hermano, es porque el Viejo se envejeció. Y lo que se envejece está a punto de desaparecer. Y desapareció cuando el Nuevo fue introducido a la iglesia. ¿Estamos allí? ¿Vamos bien todavía? Amén. Entonces, en el versículo 14, hermano, Dios se aparece a Salomón y Dios le habla a Salomón, que es el hijo de David. Y fíjense, en el versículo 12 le dice: le apareció a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Vamos despacito. En el versículo 12 es el Señor Jehová el que está hablando, y está hablando con su ungido, pero está hablando, hermano, en una dispensación completamente diferente a la cual nosotros vivimos.
aunque es Dios el que está hablando. Y la palabra de Dios es bendita, fiel y verdadera. En el momento específico, hermano, que el Señor la habla, la dice: yo he oído tu oración. Y dice: y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Hasta ahí. ¿Qué es lo que podemos encontrar nosotros en ese versículo 12? Que ya no está de acuerdo, hermano, con lo que nosotros profesamos, creemos y predicamos. Y estoy refiriéndome, hermano, a la iglesia que ha entrado en un conocimiento de la obra de Jesucristo. ¿Alguno quiere participar o no? ¿Ya? Habla de casa de sacrificio, hermano, porque eso era en realidad una casa de sacrificios. En estos capítulos de la Biblia, hermano, el Señor habla por su palabra que Salomón, que era su rey en ese entonces, hizo tantos sacrificios que perdió el número de la cuenta de tantos sacrificios que había hecho. Pero es que así es como se ministraba en este lugar. Esas eran las órdenes del Señor. Los hombres trataban de agradar a Dios por medio de todos estos sacrificios que ejecutaban. Dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y ahora dice: y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Es Dios. Pero si nosotros tratamos de aplicar todo esto, hermano, ahora en el nuevo pacto, ya no es correcto. Una razón por la cual ya no es correcto, hermano Rafael. Porque ya hubo un sacrificio que cumplió todo eso en la cruz. Jesucristo pagó por todos los pecados y las transgresiones cometidas por la humanidad. Dime tú, hermano, ¿es cierto que estos versículos se siguen usando y se siguen usando tremendamente, bien fuertes? Sí. Pero se siguen usando en error. ¿Sabe por qué? Porque se pasa por alto el pacto que Dios ha hecho por medio de su sangre en la persona de Jesucristo con su pueblo, con su iglesia. Y es que ahora, hermano, ya no se trata de un pueblo, una relación de pueblo, ¿verdad? De Dios y su pueblo. Ahora es el asunto mucho más íntimo. Ahora el asunto es de padre a hijos. El asunto ahora es familia. Dios ya no es Dios para un pueblo, sino que es el padre de sus hijos. Es una cosa completamente diferente. Tú, hermano Misael, ¿tú crees que si tú le haces una carta haciéndole alguna petición al presidente Obama, él te contesta? ¿Por qué no te contestaría? Número uno, no te contestaría porque va a mirar, oh, Misael, ¿quién es Misael? No sé. No, ni siquiera eso. A sus manos ni siquiera va a llegar la carta si tú la envías personalmente. No va a llegar. Por eso en cada ciudad, hermano, hay ¿cómo se llama? Hay gente que se postula para eso precisamente, para hacer un puente entre el pueblo y los presidentes, ¿verdad? Cosa que no llega a ningún fin bonito porque no están ellos en realidad para el servicio del pueblo, sino que para servicio de sus propios bienes.
Ahora dime tú una cosa. ¿Tú crees que el presidente Obama le pone más atención a los magistrados, a los congresistas, ¿verdad?, que tienen bastante acceso a él? No tanto, ¿verdad?, pero mucho más que nosotros, que somos un pueblo y somos total y completamente desconocidos para un presidente de cualquier república que sea. Pero ¿tú crees que un congresista o un magistrado de estos, ¿verdad?, va a llamarle más la atención al presidente Obama que una de sus hijas? Cuando una de sus hijas, hermano, platica con el presidente Obama y le pide algo, este hombre le pone verdaderamente atención a la niña esta, porque es su hija, más que a cualquiera de los magistrados o congresistas que hayan en todo el Senado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Natacha es hija de él. Y porque el congresista es congresista para mirar, ¿verdad?, supuestamente por los bienes de un pueblo. Para llevar la necesidad o las peticiones de un pueblo, ¿verdad?, al escritorio del presidente, si es que llegan. Oh, hermanos, pero una necesidad de su hija es atendida inmediatamente. ¿Y por qué digo esto, hermano? Digo esto, hermano, precisamente porque vamos a hablar de oración, porque este versículo está hablando de oración. Y la oración tiene que ser hecha, hermano, de diferente manera como lo estamos haciendo nosotros dentro de la iglesia. La actitud, hermano, con la que vamos a acercarnos al Señor debe de ser diferente, no como de un pueblo y no como un desconocido, sino como un hijo que somos. Jesucristo, hermano, es el único hijo y ahora ha venido a ser el primogénito hijo, o sea, el primero de todos sus hijos. Es Jesucristo, y Jesucristo dijo: Padre, te doy gracias porque tú siempre me oyes. Padre, te doy gracias porque tú siempre me... Oiga la oración de Jesucristo, hermano. Padre, te doy gracias porque tú siempre me oyes. Lázaro, fuera. Pero aquí en el versículo 14, hermanos, y nosotros continuamos usando estas escrituras, ¿verdad? Y seguimos usándolas y usándolas y usándolas porque no queremos o no nos damos el tiempo, hermano, para de verdad determinar, creer que el Viejo Testamento es una cosa y el Nuevo Testamento es otra cosa. El Nuevo Testamento apareció y Dios lo proveó, dio la provisión del Nuevo Testamento, hermano, del nuevo pacto para nuestra bendición total. No hay más bendición. Imagínense que el Señor dice aquí: se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Nada malo con eso. En ese momento está bien, pero no para este momento. ¿Por qué? Porque tus pecados no son perdonados, hermano. Porque tú te humilles o porque tú corrijas la manera de vivir, porque tú corrijas tu comportamiento, porque tú mejores tu comportamiento. Tus pecados no van a ser perdonados por esa razón. Ni por mucho que te humilles, ni por mucho que ores. Viejo Testamento es una cosa, Nuevo Testamento es otra cosa. Y óigame una cosa, hermano. Si hay algo a donde usted tiene que poner sus ojos tremendamente, es en las epístolas de Pablo. ¿Por qué en las epístolas de Pablo? Porque Pablo, hermano, es a quien Dios escogió como instrumento escogido para darle revelación para su iglesia. Para su iglesia. No hay revelación, hermano, más grande que la que el Señor Jesucristo le dio personalmente a Pablo.
al apóstol Pablo. Bueno, vayamos al capítulo 6 de San Mateo. Capítulo 6 de San Mateo. Capítulo 6, versículo 1 dice: guardaos de hacer... ¿Todavía no? Capítulo 6, San Mateo, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Oiga esto, hermano, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Si quiere que le diga algo, hermano, el Señor condena este tipo de oración. Está escrito. Y la oración, hermano, la oración está en pie. Hoy día, para la iglesia, está en pie. Pero vamos a ver, hermanos, si podemos transmitir en esta tarde algo bueno en cuanto a la oración para la iglesia. Abra su corazón, abra su mente. ¿Tiene preguntas? Hágala. Con toda confianza puede hacerla, pero mejoremos, hermano. Primeramente consideremos lo que hablamos en este lugar, y luego de considerarlo, rechacémoslo o aceptémoslo, pero de verdad. Lo rechazamos abiertamente o lo aceptamos abiertamente para mejorar, ¿ok? Para mejorar nuestra comunicación con el Señor. Mire, que Dios está, hermano, condenando este tipo de oraciones. Cuando oréis, versículo 5, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Y esto ahorita se traduciría en las iglesias y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es el problema allí, hermano, de orar de esa manera? ¿Cuál es el verdadero problema? Busquémoslo, hermano. ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Será que el problema es orar en voz alta? ¿Cuál entonces es el problema que el Señor está indicando ahí? La aptitud con la que lo hacían. O el objetivo con el que lo hacían. All right. Ok. En este tiempo, hermano, los que están orando al Señor, ¿son hijos o no son hijos? No. Tú debes de saberlo. Nadie puede juzgar si son hijos. ¿Cómo que nadie puede juzgar? Si han aceptado al Señor, porque muchos se ponen a orar y no son cristianos. No, sí, pero mira, de acuerdo, yo me dirijo a ti. ¿Sabes por qué me dirijo a ti? Porque tú tienes un conocimiento vasto. Y tal vez se te olvida algunas partecitas, ¿verdad? Pero oye lo que dice el Señor: a todos los que le recibieron,
les dio potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. Pero yo he escuchado oraciones que hacen al Padre en el nombre de María y eso no puede estar presentado delante de Dios. Claro que no, pero mi pregunta no es esa. Pero mi pregunta no es esa. Mi pregunta es, ¿los que están orando aquí son hijos de Dios o no son hijos de Dios? Todavía no. ¿Por qué? ¿Porque tú lo dices o porque yo lo digo? No, simplemente, hermanos, porque no es el momento todavía para que los hombres tengan esa categoría, hayan entrado a esa categoría de hijos de Dios. Esa es la razón. Si a nosotros, hermanos, en nuestros corazones y en nuestras mentes no está eso bien claro y bien definido, vamos a tener problemas teológicos y grandes, porque no solamente lo vamos a tener para nosotros mismos, sino que en el momento de querer transmitir algo, vamos a estar transmitiendo algo erróneo. Mas, sin embargo, Cristo Jesús, hermano, está condenando este tipo de oración. Cuando oréis, dice el versículo 5, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Ahí está el problema. Ese es el problema. Exacto, para llamar la atención. Para dar un show. Visto de los hombres, de cierto digo que ya tienen su recompensa. Y el versículo 6, vea conmigo, hermano. Mas tú, dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora ¿a quién? Ora a tu Padre. ¿Se da cuenta cómo Jesucristo, hermano, está hablando allí algo tremendo? Porque Él es profeta, ministerio profético también. Él nos está metiendo ya a ser familia cuando nosotros todavía no lo éramos. Está declarando, hermano, familia a todos los que van a orar correctamente sin que todavía lo sean. Dice, ora a tu Padre que esté en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué? Tremendamente, hermano, aplicado para el día de hoy, porque ahora le oramos nosotros a nuestro Padre. ¿Y cuál debe ser la actitud, hermano, de nuestra oración? Hermano, ¿cuál debe ser la actitud de hoy día de la iglesia? ¿Cuál es la actitud correcta de la iglesia cuando ora? ¿Ok? ¿Orar al Padre? Sí, por medio de Jesucristo. Pero orar al Padre como hijo. ¿Sí? Como hijo que eres. ¿Podrá negarle Obama algo a sus hijas? ¿Podrá negarle Obama algo a alguien que no es su hijo? ¿A un magistrado? ¿A un congresista? Sí, hermano, pero a su hija. ¿Con qué actitud Natacha, porque es el nombre de una de ellas, de la otra no me acuerdo? ¿Con qué actitud Natacha se acerca a su papá? Con una actitud de confianza completa, sin temores. No entra, hermanos, a rogarle. El ruego en la familia se terminó. Al Padre, hermano, que está en los cielos, que es bueno, que es todo amor, que es toda sabiduría, que es toda inteligencia, Él no permite que sus hijos lleguen rogándole, llorando.
para obtener algo de Él. La actitud de la oración en la iglesia o de la iglesia, hermano, debe de cambiar. Debe de ser de un acercamiento, hermano, sincero. Y debe de saber tú, como dice el apóstol Pablo, debe de saber a quién te estás acercando. ¿A quién te estás acercando? ¿Al Dios del monte de Sión? No. ¿Al Dios que desamparó a Cristo en la cruz? No. ¿A quién te estás acercando? Te estás acercando cada día de tu vida en oración, hermano, a un Padre que no va a negarte absolutamente nada, pero la actitud cuenta mucho. La actitud con la que te acercas tú a Él es clave. Es clave. Versículo 7 dice, llorando, no uséis vanas repeticiones. No necesitamos, hermanos, estar cuenteando tanto en nuestras oraciones, ni hablando tantas cosas repetidas y repetidas y repetidas. ¿Ustedes creen que solamente los católicos, hermanos, y otras religiones dicen vanas repeticiones, como por ejemplo el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga en tu reino. 10 Padre Nuestros. Otras 10 Aves Marías. 5 yo pecadores. Perdón, hermano, pero el Señor nos enseña, dice, cuando oréis, orad así, Padre nuestro que estás en el cielo. Pero eso es repetir. Es repetir. Pero Él nos enseñó que oráramos así. Ok. No tenemos que hacerlo así entonces. No decir el Padre nuestro cuando uno es cerca a Dios. Cuando uno ora, hermano. Ese van a repetición, hermano. Ese van a repetición. No, eso es lo que están haciendo ahorita. 10 Padres Nuestros. No, pero como Él nos enseñó. Bueno, yo, mire, hermana, le voy a decir una cosa. Yo estoy aquí, ¿verdad?, para darles lo que yo recibo. ¿Ustedes quieren continuar ahí? Las oraciones a nivel nacional las hacen en segunda de Crónicas, capítulo 7 y el versículo 14. Siempre lo están haciendo ahí. Están saltando completamente el sacrificio o ignorando el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Yo perdonaré vuestros pecados si se humillare mi pueblo y orare a mí y se arrepintiere de sus malos caminos. Yo sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. En ese momento estuvo bien, pero eso no es aplicable para el día de hoy. No para la iglesia. Para el mundo sí, porque el mundo ignora. Y la iglesia ignora y va a seguir ignorando. Mientras no tome su tiempo para entender lo que es el nuevo pacto en su sangre. Versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y no vamos a ser oídos por nuestro palabrerío, hermanos. Hermano. Esa palabra ahí, aposento, se podría también entender como su cuerpo de uno. O tu lugar secreto. O tu lugar secreto, ¿verdad? Tu lugar secreto. ¿Cuál es el lugar más secreto o íntimo de ti? No, pero me pregunta que también puede referirse también a tu aposento, puede ser tu cuerpo mismo, ¿no? O sea, que tú al orar no vas a orar en público, sino que lo puedes hacer privadamente en secreto. O sea, yo te contesto de esta manera, hermano. Dice, ustedes dicen que aquí es donde hay que adorar y orar
Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar de oración y de adoración. Mas yo os digo que la hora viene, y ahora es cuando el verdadero adorador no va a ponerse a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. No. El verdadero adorador, hermano, es el que ora, adora en espíritu y en verdad. ¿Cuál es ese lugar secreto? Corazón. Espíritu. Si ustedes leen esos capítulos de segunda de Crónica, hermano, de los que estamos hablando, puedes leer el 5, puedes leer el 6, puedes leer el 7, esos capítulos puedes leerlos, y tú te vas a dar cuenta, hermano, que Salomón ora y la gloria de Jehová cae. Los ministros del templo no podían ministrar porque la presencia de Dios era tan grande, pero tan grande, hermanos. ¿Qué? Ahora Ageo dijo: miran ustedes esa gloria de ese templo. ¿Qué? Pues la gloria postrera será mucho mayor que la primera. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor? ¿A qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a esto, hermano. Se estaba refiriendo a esto precisamente. El Señor dice: derribad este templo y yo lo voy a levantar en 3 días. Yo lo voy a levantar en 3 días. Cristo ha hecho de nosotros, de su iglesia, hermano, su templo. Templo y morada del Espíritu Santo. Más que eso, ya no se puede hacer. Ageo lo dijo: la gloria, porque la gloria postrera será mucho mayor que la primera. ¿Sabe cuál era la primera? Ese templo, hermano, que no le fue permitido edificar a David, sino que Salomón lo levantó, y donde la presencia de Dios caía tan fuerte, tremendamente fuerte, que nadie podía ministrar allí, porque Dios estaba ministrando. Pero nosotros, que somos la iglesia, hermano, a cada rato estamos pidiendo la presencia de Dios. Cuando Dios, hermano, nos ha dado no solamente su presencia, sino que reside en nuestras vidas. Llegó para quedarse dentro de nosotros y no se va. Lo oímos, pero no lo terminamos de asimilar. La obra de Jesucristo, hermano, es portentosa. Pero, versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones. Como los gentiles, que piensan por su palabrería serán oídos. ¿Quiénes son los que usan palabrerías y vanas repeticiones? ¿En qué categoría Cristo, hermanos, pone a la gente que repite y repite y repite y repite? ¿Qué categoría los pone el Señor? No está hablando de hipócritas ahí. ¿En qué categoría los pone? Gentiles. ¿Y qué es un gentil, hermano? No solamente eso. Más claro, porque sí, no era judío, es cierto, pero el que no es judío es sinónimo de eso, que no conoce a Dios. Mira, el ser gentil, ¿verdad?, es sinónimo de ser ignorante completamente de las cosas de Dios. Y se supone que el judío las conocía. Y Cristo, hermano, lo dice aquí bien claro. Dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Hello. Vuestro Padre. A vuestro Padre, hermano, usted no tiene que venir: Padre, te glorificamos porque tú eres toda la sabiduría del universo. Y comienzan, hermano, a hacerse poetas para expresarse a Dios.
Y no necesitamos eso, necesitamos acercarnos como hijos, porque el Padre sabe qué cosas nosotros tenemos necesidad. Usted venga con esa actitud de hijo. Es todo lo que yo estoy queriendo transmitir en esta tarde, hermanos. Bendito sea Dios. Una actitud de hijo, de confianza. Porque los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos, no son oídos. La iglesia no tiene que tener esa actitud. A la iglesia le dice el Señor: no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes que vosotros le pidáis. Y ahora, hermanos, ya Cristo está hablándole a su futura iglesia, a su futura familia, a los que después de la obra redentora de Cristo íbamos a pasar a ser su familia, y el Dios de los cielos, nuestro Padre. Amén. Well, cuando tú eres hijo por la eternidad. El viernes estaba yo, hermanos, cumpliendo mis 62 años. Y tuve unas visitas y en las visitas que tuve algunas conversaciones acerca de la grandeza de ser hijo de Dios. Y yo le decía a esta persona, hermano, que Cristo a nosotros nos ha salvado, y nos ha salvado eternamente. Amén. Nos ha salvado eternamente, hermano, independientemente de tu comportamiento. Cuando tú vienes a Cristo, Cristo te da de su espíritu y te hace parte de su familia. ¿Ay? Pero eso, hermano, no te impide que tú tengas un mal comportamiento. El mal comportamiento en tu vida, hermano, siempre va a estar reflejado por el poco conocimiento o el poco interés que tú tienes por las Escrituras. Tu mal comportamiento, hermano, te va a tener amenazado todo el tiempo de tu vida, ¿verdad? Porque las cosas pueden ir contrarias a la voluntad de Dios en tu vida. Tú te puedes meter por tu comportamiento en muchos problemas, en muchas dificultades que van a hacer mucho más difícil tu diario vivir. Pero cuando tú has creído en Jesucristo y has creído que la sangre de Cristo Jesús te salvó y te perdonó tus pecados, para dejar de ser salvo, tú necesitas tener por inmunda la sangre de Cristo, en la cual tú creíste una vez para salvación. Porque el requisito para ser salvo es que tú creas en la sangre que te redimió. Y el requisito para dejar de ser salvo es que tengas por inmunda la sangre de Cristo Jesús. Hablábamos de todas esas cosas con esta persona. Y me dice, no, el que cae y anda mal está destituido de la gloria de Dios. Y no más es hijo de Dios. Y le digo de esta manera, le digo, ¿tú conoces la parábola del hijo pródigo? Y me dice, sí, claro que sí. Y le digo, ¿a qué condición llegó el hijo pródigo?
Pues el hijo pródigo llegó a una condición terrible. Tocó fondo. Tocó el fondo. Y le digo, y en esa condición de haber tocado fondo, el hijo pródigo tenía un padre, tenía una casa, tenía un hermano, tenía. Ok. ¿Quién dijo esa parábola, hermanos? ¿A qué se estaba refiriendo en realidad? Él abandonó su lugar. Pero el padre no abandonó su lugar de padre. Todo lo contrario. Todos los días de su vida lo esperaba. Y hermano, el padre lo esperaba con fe. Con fe verdadera. Con la fe que un día él dijo, el que me los dio es más grande que todos y nadie me los puede arrebatar de mi mano. Nadie. ¿Qué entiende usted por familia? Si en la condición natural, hermano, no puede de ser de otra manera, ¿cómo va a creer usted que en la condición espiritual y en lo que Dios ha planificado tan perfectamente, hermano, el asunto se va a quebrar y va a dejar de ser? No puede dejar de ser. Santiago mismo en una escritura dice, ¿tú crees que tu fe te va a salvar? Apoyándose, hermano, en las obras. Porque la fe sin obras es muerta. Si en eso estuviera basada mi salvación, hermano, yo pierdo la salvación todos los días. Porque yo tengo fe con obras. Hoy y mañana tengo solamente pura fe y me faltaron las obras. Y puedo pasar 6 meses con fe y obras y los otros próximos 6 meses, hermano, solamente con fe. Porque eso es lo que somos nosotros los seres humanos, hermanos. Inconstantes en todo. Que cuando menos hemos sentido, hermano, estamos fallando en una o fallamos en otra. Por eso es que nosotros no podemos poner nuestra confianza, hermano, de nuestra salvación en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que Cristo hizo. El cristianismo, les he dicho, hermanos, que está basado en lo que Él ha hecho perfecto y no en lo que nosotros podemos o podamos hacer. Porque Abraham mismo un día, hermano, le fue fiel al Señor y fue contada su amistad con Dios, hermano. ¿Por qué? Porque le obedeció con fe y con obras, pero no fue así todos los días de su vida. ¿Por qué? Simplemente porque es hombre, porque era hombre, porque era un ser humano. Y porque si Abraham hubiera sido perfecto, hermano, Cristo no hubiese venido, porque Abraham hubiese llenado todos los requisitos que Dios pedía. No uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrerío serán oídos. Entonces, ¿cómo tengo que orar? ¿Tengo que orar todos los días? Sí, claro, por supuesto que sí. Simples y sencillas, como un hijo le pide a su padre. Gálatas
Gálatas 3. El capítulo 3 y el versículo 10, hermanos. Versículo 10. ¿Quién lo quiere leer, el versículo 10? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Wow. Ahora, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermano, yo solamente quiero ayudar, ¿ok? ¿Quiere usted hacerme el favor de leer el capítulo 28 de Deuteronomio? ¿Quiere hacerme usted el favor de leerme el versículo 28, hermano, el capítulo 28 de Deuteronomio en su casa? Y lo relaciona usted con este versículo 10. Porque dice, todos los que dependen de la obra de la ley. Y estos no son los 10 mandamientos solamente. Esto es todo el capítulo 28. Es un sinnúmero de cosas, hermano. Es un sinnúmero de reglamentos. Y el apóstol Pablo le dice, el que no haga todo lo que está escrito en el libro de la ley es maldito. Está bajo la maldición divina. Y a eso es lo que vino Cristo Jesús, hermanos. A sacarnos de ahí, porque para nosotros es imposible poder cumplir toda la demanda de Dios. Versículo 11 dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y ahora en la iglesia venimos y nosotros queremos combinar ley y fe. Y el asunto no es así. No es una combinación. La obra, hermano, las obras nuestras solamente se reducen ¿a qué? A creer en lo que Él hizo. Y decir, hey, bendito sea Dios, que yo no tengo una religión. Tengo una fe en aquel que lo hizo todo por mí. Todo por mí. Es un amor, hermano, incondicional. Diga conmigo, incondicional. ¿Cabe ahí una condición? Ahí no hay condiciones. Cuando ya hay una condición, ya no es incondicional. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Hecho por nosotros qué?
Maldito todo el que no permaneciere en todo lo que Dios, en lo que en la ley está escrito. Maldito todo aquel que no haga y cumpla punto por punto. Maldito. Entonces dice, Cristo nos redimió de esa maldición, haciéndose Él maldición en tu lugar. Perfecta. En todos sus sentidos, en todos sus aspectos, en cada punto, punto por punto, hermanos. Sin fallar ni siquiera un segundo de su vida, Cristo no lo falló. ¿Quién puede hacerlo? ¿Para qué? Para que ahora nosotros tengamos, hermano, el privilegio de decir, ahora soy hijo. El que está arriba en los cielos es mi Padre, no es mi Dios, no. Usted sabe que Cristo Jesús, hermano, todo el tiempo en su ministerio decía, mi Padre y yo somos uno. Padre, te doy gracias porque tú siempre me oyes. Pero ¿sabe usted que en la cruz donde Él fue maldición, hermano, sabe lo que dijo? Dijo, Padre, oh Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí no era su padre, ahí era Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa no era una oración, ese era un statement. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era una verdad. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Pregunta: ¿qué requiere el Señor para que tú seas salva? ¿Qué requiere? ¿Qué es lo que? Que crean. ¿Qué más? Ok. Tú crees en Cristo y entras al pacto. ¿Qué? Y entras al pacto. El pacto entre tú y Dios queda ratificado. ¿Y sabes lo que quiere decir ratificado? ¿Qué quiere decir ratificado, hermano? Confirmado. Confirmado. O sea que queda sellado. Y dice ahí, nadie le añade absolutamente nada. Y esto es en términos humanos, está hablando. Y ahora, hermanos, el pacto, el nuevo pacto en su sangre. Aleluya. ¿Usted cree que alguien le puede venir a quitar algo? ¿O añadirle, o a ponerle, o a quitarle? Absolutamente. Absolutamente no. No. Versículo 16, y con esto cerramos, hermano. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aleluya. ¿Dónde quedan mis obras, hermanos? Considera esto que voy a hablar ahorita, hermano. ¿Dónde quedan mis obras? Si aquí está hablando de uno, no de muchos. Por uno entramos todos.
Por lo que uno hizo entramos todos, no por lo que yo pueda hacer. Si no dijera por sus simientes, pero es por su simiente, porque Él sí lo hizo perfecto, cubrió todas las demandas del Dios de los cielos. Tú y yo jamás hubiésemos podido. Ahora, yo les dije, van a oír esto, considérenlo, ¿verdad? Rechácenlo, acéptenlo. Pero considérelo. Y para que usted pueda considerar algo, tiene que entenderlo, hermano. Tiene que entenderlo. De manera que ahorita estamos hablando cosas no solamente para que se levante y se vaya a la casa, sino para que vaya como los bereneos, hermano, y estudie y pídale a Dios. Padre, como un padre. Padre, yo quiero entender esto. Quiero entenderlo y quiero entenderlo bien, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.